Hola, en este problema vamos a tratar la solución a, a este planteamiento que tenemos acá, una partícula que está deslizando sobre un cuarto de círculo y tiene fricción. Este es un problema típico, y digamos que dependiendo de lo que uno esté buscando va a tener diferentes niveles de profundidad, y pues eso es lo que quiero mostrar ahorita, que si uno se pone a estudiar cuál es el efecto de la fricción en esa velocidad final, pues va a encontrar un montón de sorpresas, pero de paso pues vamos a aprender varias técnicas útiles cuando uno está tratando ese tipo de problemas. Entonces normalmente tenemos como dos posibles formulaciones de este problema. La parte básica, podríamos llamarla así, es cuando nosotros nos dan pues la velocidad final y con eso nos preguntan entonces cuánto es el trabajo hecho por la fricción. Esa es la primera que vamos a hacer, es muy sencilla, es muy rápida, pues porque ya tenemos la velocidad final de la partícula. Las condiciones de este problema pues van a ser una velocidad inicial igual a cero, una rapidez igual a cero al principio. Vamos a tener como parámetros de entrada pues la masa de nuestro cuerpo, la gravedad, el radio de ese círculo que se está recorriendo. Y como les decía, pues también vamos a tener fricción, entonces una fricción cinética, pero que pues por ahorrar un poco de espacio la vamos a llamar simplemente μ. Entonces la primera versión de este problema es, que es la típica que uno encuentra de forma inicial y forma, digamos, introductoria, es nos dan la velocidad final y nos piden el trabajo. Simplemente se aplica la conservación de la energía y ya lo resolvemos rápidamente. La segunda forma de este problema es calcule el trabajo de alguna manera, ¿sí? Y entonces a partir de ahí obtenga cómo depende de esa velocidad final del ángulo de fricción. Esa es un poco más complicada y lo que uno espera es obviamente que la velocidad final sea más pequeña entre mayor tenga yo fricción, ¿cierto? Al deslizamiento. También debo tener unos límites a la fricción. Si la fricción es muy grande, pues va a hacer que se disipe toda la energía rápidamente y nuestra partícula quede en reposo, pero como sostenida. Y entonces digamos una solución que habría que interpretar también en términos de fricción estática y habría que ver cómo se resuelve. Entonces debe haber una fuerte dependencia con μ, que no se observa en la primera planteamiento, pero que sí vamos a observar en el segundo planteamiento. Entonces arranquemos con el primero, que es el más sencillo. Para el primero ni siquiera tenemos que hacer el diagrama de fuerzas que tenemos ahí mostrado intermedio de cuando nuestra partícula está cayendo. Está un poquito ampliado, simplemente no es que la partícula cambie de forma, simplemente la hice un poco más grande. Pero entonces en esta primera forma pues aplicamos nosotros la conservación de la energía. En la conservación de la energía pues la escribimos siempre como la energía total mecánica final va a ser igual a la energía total mecánica inicial más el trabajo no conservativo, pues que es negativo, y más el trabajo de fuerzas externas. Ese trabajo de fuerzas externas no existe en este problema. Y en cuanto a trabajo no conservativo, pues es el mismo trabajo de la fricción. A este lo vamos a llamar W sub F, trabajo de la fricción. Y en cuanto a energías potenciales, pues aquí no hay resortes y no tenemos otro tipo de interacciones, entonces solamente nos va a interesar la energía potencial gravitacional, cuyo origen pues va a estar acá. Vamos a medir todas nuestras distancias, el y sub 0 va a estar aquí. Bien. Entonces, y ya, con eso podemos empezar a resolver este problema. La energía final, cuando la partícula está en esta posición, en el estado B, esa energía va a ser solamente cinética, pues porque gravitacionalmente ya no tiene altura. Entonces tendríamos que esto es m por b final al cuadrado sobre 2, y esto va a ser igual a la energía inicial, que inicialmente cuando la partícula está aquí arriba, pues lo único que tiene es altura, que implica entonces una energía potencial gravitacional de valor mg por r, que esa es su altura, el radio. No tiene energía cinética, entonces ahí terminamos nuestra energía inicial mecánica más el trabajo pues no conservativo. Entonces de aquí podemos despejar nuestro trabajo no conservativo, que es el mismo trabajo de la fricción, y nos daría simplemente pues m por b final al cuadrado sobre 2 menos mg por r. Y eso es todo. Entonces normalmente lo que vamos a obtener nosotros es que pues si no hay fricción, obviamente ese trabajo de la fricción es nulo y por lo tanto pues tenemos una igualdad entre estas dos energías. Pero cuando hay fricción, pues entonces vamos a tener que parte de la energía inicial potencial, que es el mgr, se va a gastar en trabajo de la fuerza no conservativa de la fricción. Entonces de nuevo, si nos dan la velocidad final y el resto de datos, pues entonces tenemos el trabajo no conservativo. Y esta es la primera versión del problema. Sin embargo, cuando uno tiene esta versión del problema,
uno no ve claramente cuál es el efecto del coeficiente de fricción. O sea, nosotros no sabemos qué pasará si yo aumento un poco el coeficiente de fricción cinética, qué le va a pasar al trabajo. Simplemente nos tocará experimentalmente medir de nuevo cuánto es esta velocidad final y eso meterlo dentro de esta expresión para calcular el trabajo. Entonces, esta forma es muy sencilla, pero nos oculta un poco la información de la fricción, del efecto explícito de la fricción, pero es la más sencilla y entonces es la que normalmente se aplica en los problemas para cuando uno está empezando a estudiar esto de la conservación de la energía. Ahora vamos a pasar a la segunda forma. La segunda forma es calculemos cómo es el trabajo, ¿sí? ¿Cuánto es explícitamente este trabajo? Que eso quiere decir que calculemos cómo depende este trabajo tanto de la fricción e incluso del ángulo recorrido y con eso, aplicando de nuevo la conservación de la energía, vamos a poder tener una dependencia de cómo es la velocidad final en términos pues de la fricción y también del ángulo. Entonces en este caso, pues obviamente las cosas se van a complicar un poco más por una sencilla razón. Este trabajo de la fricción, pues por definición ese trabajo es igual a la integral del valor de la fuerza de fricción por el desplazamiento, o sea, la pequeña longitud de arco ahí cuando estamos recorriendo nuestra curva, por el coseno del ángulo entre el vector de desplazamiento y la fuerza de fricción. Y pues viendo la figura, el vector de desplazamiento que es tangente y va hacia abajo, pues hace 180 grados, ¿cierto? El vector de desplazamiento va así, de nuestro dl, y ya va a ser 180 grados con nuestra fuerza de fricción. Entonces este ángulo phi, pues vale pi, y por lo tanto, de aquí, esto se nos va a convertir en un menos 1, en un coseno de pi. Entonces aquí nos va a salir que ese trabajo es menos la integral de f por dl, y también podríamos tener en cuenta pues por la geometría que esa longitud de arco es el radio por el de teta. Eso quiere decir simplemente es que cuando ustedes tienen un pequeño círculo y en esa pequeña trayectoria circular sacan un pequeño ángulo de teta, ustedes se están preguntando cuánto mide este pedacito, ¿sí? Este dl. Y ese dl pues uno puede demostrar que vale simplemente r por d teta. Por geometría, por definición del número pi, por definición de la circunferencia, entonces uno tiene esa expresión. Entonces de ahí llegamos acá y aquí es donde hay que tener mucho cuidado. No podemos sacar la fuerza de fricción de la integral. Si la sacamos de la integral estamos diciendo que es constante y eso no es cierto. La fuerza de fricción no es constante a lo largo de esta curva porque a medida que está variando el ángulo, la fuerza de fricción, su ángulo también está cambiando, digamos, en su contribución para el trabajo y por lo tanto no podemos sacarlo. Miremoslo aquí en el diagrama de fuerzas. Observemos que si yo tomo un punto arbitrario a una distancia angular, pues cuando se ha recorrido un ángulo θ, pues tengo estas expresiones, bueno, estas distribuciones de las fuerzas, y yo puedo entonces hacer una sumatoria de fuerzas, tanto en el eje radial como en el eje tangencial, como se hace normalmente. Si yo hago eso, yo tendría sumatoria de fuerzas en la dirección radial, va a ser igual a la normal, menos esta componente del peso, que es mg por seno de teta, y eso tiene que ser igual a m por v al cuadrado sobre r. ¿Por qué? Pues porque está girando, entonces tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, y el radio no cambia, entonces solo tenemos esta contribución. Y esto quiere decir entonces que la normal vale mg por seno de teta más m por v al cuadrado sobre r. Y este término precisamente es el que nos va a complicar un poco las cosas. Y si hacemos la sumatoria en fuerzas en la dirección, digamos, tangencial, que sería como esta dirección X que yo tomo aquí como positiva, sería pues mg por coseno de teta menos la fuerza de fricción. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Entonces aquí uno tiene que tener, hay diferentes formas de resolver este problema y una opción es seguir con estas ecuaciones que obtuvimos dinámicas, teniendo en cuenta pues que la aceleración tangencial es la derivada de la rapidez respecto al tiempo y bueno, uno puede reemplazando la normal en esta expresión obtener una ecuación diferencial y bueno, obtener cómo es la velocidad en función del ángulo y resolverlo por ahí. Pero nosotros estamos, digamos, buscando resolver esto por energías. Entonces vamos a irnos por el lado de energías. De esta expresión nosotros necesitamos para, pues precisamente para calcular el trabajo de nuestra fuerza de fricción, necesitamos cuánto es la fuerza de fricción. Entonces de acá nosotros tenemos que como la fuerza de fricción es μ por n, entonces podríamos escribir que la fuerza de fricción es μ por mg por seno de teta más m por v al cuadrado sobre r.
Y aquí está la cosa. Observen que la fuerza de fricción depende del ángulo explícitamente acá y además implícitamente acá. ¿Por qué? Pues porque claramente si tenemos fricción, pues esta rapidez va a ir cambiando a medida que yo cambio el ángulo por el efecto precisamente de estar moviéndose en esta curva y por el efecto de la fricción. Entonces por eso es que no podemos sacarla de la integral, ¿sí? Y eso es, digamos, una de las partes fundamentales de este problema. Entonces ya vamos a meter eso acá en el método de energías. Nosotros también podríamos hacer algo acá antes de reemplazar la fuerza de fricción y es lo siguiente. Cuando ustedes dicen que el trabajo neto, ¿sí?, es igual, de la fricción, perdón, a la integral de la fuerza de fricción por R por d teta, pues esto es lo mismo que decir pues que el trabajo total es igual a un montón de trabajos pequeñitos. O sea que aquí uno puede decir que un pequeño trabajito, cuando uno se mueve un poquito de ángulo, pues es menos F por R por d teta. Esta es una forma de escribir como una ecuación que relaciona el trabajo con el ángulo. O sea que acá ustedes pueden ver que dw de teta, la forma en que varía el trabajo con el ángulo, el trabajo de la fuerza de fricción, pues es igual a menos F por R. O la otra es aplicando el teorema fundamental del cálculo, pues simplemente deriven esto respecto a teta y les va a dar que la derivada del trabajo respecto al ángulo, pues es igual a menos F por R, que es exactamente lo mismo que escribí allá arriba. ¿Y para qué estoy haciendo esto? Porque normalmente cuando uno tiene que las cosas varían, uno no puede hacer esa integral fácilmente. Uno lo que hace es concentrarse precisamente en el integrando, en cómo varía ese integrando, para poder integrar después. Entonces lo que yo quiero es ver esta relación. Esto me está diciendo que el trabajo varía con el ángulo y vamos a ver si podemos resolver esa ecuación de alguna manera. Entonces traigamos esa expresión que teníamos de la fuerza de rozamiento que hicimos arriba. Entonces la variación del trabajo de la fricción respecto al ángulo es igual a menos R por la fricción, y la fricción habíamos dicho que era mu por mg seno teta más mv al cuadrado sobre R. Entonces sería mu mg seno teta más m por v al cuadrado sobre el radio, ¿verdad? Voy a volverlo a escribir un poco más ordenado. La dependencia la variación del trabajo de la fricción con respecto al ángulo es igual a menos R por mu por mg seno teta, y cuando multiplique esta R con esta otra R se van a simplificar y me quedaría menos mu por m por v al cuadrado. Resulta que este m por v al cuadrado pues es proporcional a la energía cinética y entonces depende del ángulo y también va a depender pues del trabajo que ya ha hecho la fricción. Entonces yo para poderlo obtener voy a volver a aplicar la ecuación de conservación de la energía en este punto de ángulo teta. ¿Y cómo se haría eso ahí? Entonces vamos a aplicarla de nuevo, miren. De nuevo, la conservación de la energía cuando la partícula va a recorrido un ángulo teta sería energía final en ese punto, y para eso tendríamos que definir como una altura en ese punto, esta altura h, que se puede calcular fácil, simplemente sería el radio total menos lo que es recorrido, que es r por seno de teta, o sea que esa altura se puede escribir como r por 1 menos seno de teta. Entonces la energía en ese punto, la energía final en ese punto sería mg por r, factor de 1 menos seno teta, energía potencial, más la energía cinética en este punto, ¿sí?, de la que lleva en este punto, cuando está ahí en ese punto que recorrió un ángulo teta. Y eso tiene que ser igual a la energía inicial, que es simplemente mg por r, ¿sí?, la energía cuando estamos allá arriba y no tiene rapidez. Y esto más el trabajo no conservativo o el trabajo de la fricción. Vamos a seguir utilizando simplemente el trabajo de la fricción. O sea que yo de acá puedo despejar este término, mv cuadrado sobre 2. Eso me daría m por v cuadrado sobre 2 igual. Y entonces paso todo esto acá. Me daría mg por r más wf menos mgr por 1 menos seno de teta, y cuando simplifique pues este término acá se me va a ir con este y me va a quedar finalmente que m por v al cuadrado sobre 2 es igual al trabajo de la fricción hasta ese punto, hasta ese ángulo teta, más
mgr seno de teta. ¿Listo? Y si quiero, pues paso a multiplicar este 2. Y entonces me quedaría 2 veces esto y 2 veces esto. Y con eso, miren que tengo mi término mv cuadrado. Aplicando la conservación de la energía solamente cuando ha recorrido ese ángulo teta. Entonces vamos a volver a nuestra ecuación de antes. Y entonces aquí tendríamos esto es igual a menos r por mu por mg por seno de teta. Y nos faltaría menos mu por mv al cuadrado. O sea, por esta expresión. Menos mu por 2wf más 2 mgr seno de teta. Bueno, vamos a simplificar un poquito esto. Daría la variación del trabajo respecto al ángulo igual a este término más este término, porque son iguales, con un menos 2, nos va a quedar menos 3 r mu mg seno teta menos 2 mu por el trabajo de la fricción. Y voy a pasar este término a sumar al otro lado. La variación o la derivada del trabajo respecto al ángulo más 2 veces mu por el trabajo de la fricción va a ser igual a menos 3 r mu mg por seno de teta. Esto que tenemos acá es una ecuación diferencial de primer orden en el trabajo. Una ecuación diferencial de primer orden simplemente es una ecuación que relaciona a una función con sus derivadas. Sí, aquí la ecuación, la incógnita aquí no es una variable, como cuando uno pone x al cuadrado menos 1 igual a 0. No, no es una variable, es una función. Estamos buscando como incógnita a una función que cumpla esta relación. Hay muchas formas de resolver esto. Ustedes las van a aprender en un curso, digamos, de ecuaciones diferenciales. Pero acá, digamos que ustedes simplemente lo que podrían hacer es creer que existe la solución, la que les voy a mostrar. Esa solución existe. Una forma, digamos, de guiarse un poco hacia dónde va esta solución es darse cuenta. Imagínense lo siguiente, que si ustedes pudieran como derivar a este factor, ¿cuánto sería la derivada respecto a teta de esa función? De e a la 2 mu teta por wf. Hagamos eso, olvídense de dónde salió. Eso se llama factor integrante. Pero por ahora créanme, simplemente miramos esto, ¿cuánto sería? Esta derivada sería el primer factor por la derivada del segundo más la derivada del primer factor, que sería 2 por mu, esto es respecto a teta, no las derivadas, por e a la 2 mu teta por wf. Y miren que se parece muchísimo a lo que tenemos acá en la primera parte. Si yo multiplicara toda esa primera parte por e a la 2 mu teta, me quedaría el mismo término. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Eso se llama crear un factor integrante para que toda esta parte de la izquierda se convierta en una derivada exacta. Entonces voy a multiplicar todo por e a la 2 mu teta. Eso es una técnica típica en ecuaciones diferenciales. Entonces tendríamos e a la 2 mu teta. En este momento lo que queremos es resolver esta ecuación diferencial para encontrar, nuestro objetivo es encontrar cómo depende ese trabajo con el ángulo. Más 2 mu por e a la 2 mu teta por wf igual a menos 3 r mu mg seno teta y todo por e a la 2 mu teta. Y ya sabemos, por lo que acabamos de ver, que esta parte de la izquierda se puede escribir como la derivada respecto a teta de e a la 2 mu teta wf igual a menos 3 r mu mg. Bueno, vamos a escribirlo un poquito diferente. E a la 2 mu teta por seno de teta. Yo creo que también ya se están dando cuenta porque esto no se hace normalmente. Este problema ya no es básico, es un problema intermedio avanzado en este caso, porque requiere pues varias técnicas matemáticas, pero pues tampoco es difícil. Sin embargo, pues sería un golpe muy fuerte hacer todo esto solamente para ilustrar la conservación de la energía, pero lo que vamos a obtener va a ser impresionante en información. Entonces listo, esto ya es muy fácil de hacer, porque uno lo que hace simplemente es integrar a ambos lados, ¿cierto? Entonces aquí integramos respecto a teta,
Aquí integramos respecto a teta, esto sería desde 0 hasta el ángulo teta que queremos recorrer, 0 hasta el ángulo teta que queremos recorrer, ¿sí? Y esas integrales pues son muy sencillas, la de la izquierda es muy fácil, esa simplemente nos va a dar e a la 2 mu teta por wf evaluado, ¿sí? Entre 0 y teta, y a la derecha vamos a tener, pues obviamente el trabajo es 0 cuando estamos en 0, vamos a ponerlo así, entre 0 y teta. Y a la derecha pues tendríamos esa integral, esto sería menos 3 r mu mg por la integral desde 0 hasta teta de e a la 2 mu teta, aquí me falta un de teta, por seno de teta por d teta, ¿sí? Esta integral también se puede hacer relativamente fácil haciéndola por partes dos veces y aprovechando las propiedades del seno y del coseno, que el coseno, la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno, entonces uno puede hacerla muy fácil así. Para ahorrarme trabajo, pues yo ya la tengo escrita. Entonces, aquí a la izquierda, cuando evaluemos los límites, nos daría e a la 2 mu teta por wf en ese ángulo teta, menos e a la 0, que es 1, por wf en 0, que es 0, porque cuando no ha recorrido ningún ángulo, pues el trabajo es nulo. Y esto nos daría menos 3 r mu mg. Y esta integral, yo la tengo ya aquí calculada para que la vean en Wolfram Alpha. Integral de e a la 2 mu x por seno de x nos da, a ver qué expresión, la que tenemos aquí abajo. Sí, la que tenemos aquí abajo sería esta de acá, donde dice expanded form of the integral. Sería 2 mu e a la 2 mu x seno de x. Vamos a anotar todo eso. 2 mu e a la 2 mu teta seno de teta, teta es x, menos e a la 2 mu x por coseno de x, e a la 2 mu teta por coseno de teta, todo sobre 4 mu al cuadrado más 1. Opa, me pasé de documento. 4 mu al cuadrado más 1. Sí, listo. Y esto tiene pues que estar evaluado entre 0 y teta. Entonces, bueno, e a la 2 mu teta. Y miren que aquí ya estamos despejando por fin cómo depende el trabajo del ángulo teta. Entonces esto nos va a dar menos 3 r mu mg. Y cuando lo evaluamos en teta, bueno, pongamos esto aquí afuera, 4 mu al cuadrado más 1. Cuando lo evaluamos en teta, pues sería simplemente 2 mu por e a la 2 mu teta seno de teta menos e a la 2 mu teta coseno de teta. Y cuando lo evaluamos en 0, el primer término se nos va, el segundo término nos va a dar menos 1. Entonces esto quedaría con un más 1, porque menos por menos nos da más en la resta de los límites. Y ahora simplemente voy a despejar wf, pues pasando como, pensémoslo como a dividir este término que será multiplicar por e a la menos 2 mu teta a ambos lados. Entonces por fin llegamos a nuestra expresión de cómo depende el trabajo, no solamente del ángulo, sino también de cómo depende de la fricción. Y entonces esto nos va a dar menos 3 mu rmg sobre 4 mu al cuadrado más 1. Y vamos a multiplicar todo lo que está aquí adentro por e a la menos 2 mu teta. Entonces eso nos daría 2 mu seno de teta menos coseno de teta más e a la menos 2 mu teta. Y esta sería la expresión que queríamos nosotros obtener. ¿Cuánto es el trabajo de la fricción en función del ángulo, en función del coeficiente de fricción? Normalmente para uno entender estas figuras de una mejor manera, uno pues las normaliza y cosas así, pero por ahora la vamos a dejar de esta forma. Entonces veamos un ejemplo. Digamos que si, ¿cuánto sería el trabajo cuando llega a la parte de abajo? Entonces voy a invertir los símbolos que yo utilicé acá. Voy a ponerlo primero con mu, luego con teta, da igual. Entonces vamos a preguntarnos cuánto será el trabajo de la fricción para un coeficiente de fricción mu cuando teta vale pi medios. O sea, reemplacemos pi medios en esta expresión. Eso nos daría menos 3 mu r mg sobre
4 μ al cuadrado más 1, ¿cierto? Y lo que hacemos es reemplazar aquí pues por pi medios. Cuando reemplazamos en esta parte, seno de pi medios es 1, entonces esto nos da 2 μ. Cuando reemplazamos acá, coseno de pi medios es 0, entonces eso no aparece. Y cuando reemplacemos acá, pues nos va a quedar más e a la menos μ por pi. Eso sería lo que nos quedaría en nuestra expresión. ¿Listo? Y digamos que acá pues podríamos hacer muchas cosas. Bueno, pero aquí ya está nuestra expresión. Entonces aquí claramente ya queda la dependencia de nuestro trabajo respecto al coeficiente de fricción cuando ha recorrido un ángulo teta cualquiera o cuando ha recorrido pi medios. Entonces esta era la expresión digamos más importante y como ustedes pueden ver pues requiere como resolver una ecuación diferencial, pero bueno, volvamos al concepto. Miren que simplemente a partir de la definición de trabajo nosotros pudimos encontrar la relación entre el trabajo y la variación del trabajo o la dependencia del trabajo respecto al ángulo. Y bueno, lo que vino después pues, fue tratar de resolver esta expresión. Yo simplemente no quise ponerla como magia. Lo que quise fue mostrarles de dónde es que sale. Esto es una técnica que ustedes van a seguir usando mucho y sobre todo en física. Y quiero que lo tengan como en cuenta en física cuando las cosas varían, cuando las cosas como que dependen de las posiciones, dependen del ángulo, dependen así, uno entonces tiene que hacer una integral. Y uno tiene entonces que partirlo como en pedacitos chiquiticos, que eso fue lo que hicimos acá. Cuando nosotros tomamos estas derivadas, ¿sí? Cuando hacemos esto, realmente ahí lo que estamos haciendo es que cuando hacemos este tipo de cosas, ¿sí? Estamos tratando de ver los pequeños cambios, cómo cambia una cosa cuando cambia la otra, la razón de cambio, y eso es muy poderoso, porque después, uno a partir de esos pequeños cambios, pues puede obtener la solución general que uno no se imaginaría, ¿no? Esta expresión tan impresionante que sale acá. Ahora bien, recordemos que también hemos encontrado por conservación de la energía cómo obtener precisamente nuestra, nuestra energía cinética al final, ¿cierto? Nosotros decíamos que la energía cinética en cualquier punto de ángulo teta tenemos lo siguiente, m por v al cuadrado sobre 2 era igual a el trabajo de la fricción menos mgr seno teta, ¿sí? Perdón, más. Sí, más. Entonces sería el trabajo de la fricción para ese ángulo teta más mgr seno de teta. Eso es lo que hemos obtenido por conservación de la energía en cualquier ángulo teta. Entonces, como ya tenemos nuestro trabajo para cualquier ángulo, pues metamos esto acá para obtener la velocidad final. Entonces, tendríamos m sobre 2 por velocidad final al cuadrado en ese ángulo teta va a ser igual. Bueno, voy a escribir esa ecuación gigantesca. Menos 3 mu r mg sobre 4 mi al cuadrado más 1 factor de 2 mu seno de teta menos coseno de teta más e a la menos 2 mu teta. Y a todo esto hay que sumarle más mgr seno de teta. ¿Sí? Eso es lo que tenemos nosotros acá. Podemos simplificar, podemos meter una cosa sobre la otra. Vamos a ver si saldría más barato, más fácil. Miren que la masa se nos va. Entonces, expresiones. Entonces, chao masa, chao masa, chao masa. Bien, multiplicamos todo por 2. Que la velocidad final al cuadrado en función del ángulo teta será igual a menos 6 por mu por r por mg sobre 4 mu al cuadrado más 1 factor de 2 mu seno de teta menos coseno de teta más e a la menos 2 mu teta más g por r por seno de teta. Y si ustedes quieren normalizar, normalizar quiere decir que dividimos todo por un factor que hace que las cosas no tengan unidades, pues si nos damos cuenta que las unidades de g por r son unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado, o sea, velocidad al cuadrado, pues dividamos todo por gr. Entonces nuestra velocidad final al cuadrado, teta, y así no depende del radio, dividido entre g por r, pues va a ser igual a menos 6 mu. Aquí me sobraba esta masa, ¿no? G por r menos 6 mu sobre 4 mu al cuadrado más 1 factor de 2 mu
seno de teta menos coseno de teta más e a la menos 2 mu teta, todo más seno de teta. Y aquí podríamos, si ustedes quieren, podríamos pues meter ese factor del seno de teta ahí adentro, o si no, pues lo dejan así. Y simplemente al final llegaríamos a que la raíz cuadrada de nuestra velocidad final normalizada, perdón, saco raíz cuadrada a ambos lados, pero lo voy a escribir más ordenado. Entonces tendríamos que nuestra velocidad final en función de mu y de teta, normalizado pues por gr, para que no dependa ni de g ni de r, pues es la raíz cuadrada de toda esta cosa que tenemos nosotros acá. Menos 6 mu sobre 4 mu cuadrado más 1, todo factor de 2 mu, seno de teta, menos coseno de teta, más e a la menos 2 mu teta, y todo esto más seno de teta. ¿Listo? Y esta expresión pues es una función que es relativamente compleja. Entonces pues digamos uno lo que va a hacer es tratar de entenderla para ciertos valores. Entonces a mí me interesa por ejemplo pensar cuando ha recorrido el cuarto de círculo, cuando ha llegado abajo. Entonces ahí sería teta igual a pi medios sobre raíz de g por r. Y entonces reemplacemos. Eso nos haría raíz cuadrada de. Entonces seno de pi medios es 1, coseno de pi medios es 0. Entonces esto nos daría menos 6 mu sobre 4 mu cuadrado más 1. Factor de 2 mu más e a la menos mu por pi, y todo esto más 1. ¿Sí? Eso será lo que tendríamos. Esta iría la raíz cuadrada. Y aquí salen pues otras condiciones, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues para que esta velocidad exista, entonces se necesita que lo que está aquí adentro sea mayor que 0. Entonces uno podría exigir, por ejemplo, que menos 6 mu por 2 mu más e a la menos mu pi sobre 4 mu al cuadrado más 1, todo esto tiene que ser mayor que 0. Entonces en este caso lo que tendríamos es menos 6 mu por 2 mu más e a la menos mu pi tiene que ser mayor, cuando pasa aquí con un menos 1, a menos 4 mu al cuadrado más 1. Y entonces se nos invierte esta expresión cuando quito el menos y me daría 6 mu por 2 mu más e a la mu pi menor, porque por el menos se nos invirtió al haber cancelado el menos, menor que 4 mu al cuadrado más 1. Tratemos de ver esto hasta dónde nos lleva. Esto sería 12 mu al cuadrado más 6 mu por e, aquí creo que era negativo, ¿no? E a la menos mu pi menor que 4 mu al cuadrado más 1. Y entonces vamos a pasar a ver, tenemos esta expresión así. Podríamos simplificar un par de cosas, pero estoy viendo como la forma más sencilla de obtenerlo. Entonces vamos a pasar esto a restar. Entonces nos daría 8 mu al cuadrado más 6 mu por e a la menos mu pi. Esto tiene que ser menor que 1. Es decir, para que nuestra solución de la velocidad sea real, exista, se debe cumplir esta relación para mu. Pues es una relación complejísima que tenemos ahí, ¿cierto? Y esto es una ecuación trascendente, tendríamos que pues resolverla. Pero al final lo que yo he visto es que de aquí, vamos a verlo más adelante, mu tiene que ser menor o igual como más o menos como 0.60, más o menos. No podemos tener mu más grandes o si no nos da solución. Bien, y entonces esto no solamente nos está limitando a nosotros el coeficiente de fricción, pero pues también nos está dando las posibles soluciones que podemos tener. Entonces, en resumen, voy a tratar de resaltar cuál es la expresión más importante de todo esto. En resumen, lo que hemos obtenido es esta expresión de acá, ¿no? La más importante. ¿Cómo depende el trabajo de la fricción con mu y con teta? Y observen pues que eso es una dependencia que uno no podría haber podido predecir fácilmente por intuición, ¿no? Tiene un montón pues, digamos, de complicaciones o de términos que pues no salen como de forma natural. Y para que uno se dé cuenta si eso realmente está bien o está mal, pues es importante como ver casos límites. Por ejemplo,
Si no hubiera fricción, ¿cuánto nos daría este trabajo? Y pues si no da fricción, si la fricción μ es cero, pues miren que inmediatamente por culpa de este término este trabajo nos va a dar cero. Entonces pues al menos tiene sentido, ¿sí? También miremos eso en la expresión de la velocidad, que es esta, de acá. Si no hay fricción, si μ vale cero, ¿cuánto nos daría la velocidad final cuando haya recorrido pi medios? Entonces lo que estoy preguntando es, ¿cuánto es la velocidad final dividido entre raíz de gr si μ vale cero y teta vale pi medios? Todo esto es para ver si tiene sentido, si se reduce a lo que uno espera. ¿Qué esperamos nosotros que nos dé cuando se ocurren estas cosas? Pues en este caso no hay trabajo por la fricción, entonces tenemos que la energía cinética mv al cuadrado sobre 2 simplemente es la energía potencial que tenemos al principio. O sea que lo que deberíamos obtener es que cuando no hay fricción y el ángulo es de pi medios, la rapidez nos debería dar raíz de 2gr. Eso es lo que deberíamos obtener. Vamos a ver si esa expresión de la rapidez se nos reduce a eso. Entonces eso que estáis dentro de la raíz cuadrada nos daría raíz cuadrada de, cuando μ vale 0, pues todo este término que está acá que está multiplicado por μ se muere, ¿cierto? Entonces eso nos daría 0. Y este seno de acá nos daría 1. Tal vez yo me comí un 2 por ahí, ¿cierto? En algún momento. Ajá, cuando pasé a multiplicar este 2 acá, me faltó multiplicarlo acá. Aquí va con un 2, aquí va con un 2. Y aquí va con un 2. Esto. Y aquí va con un 2, y aquí va con un 2, y aquí va un 2, y aquí va un 2, y aquí va un 2. Listo. No cambia mucho, ¿no? Entonces al final, de nuevo, cuando μ vale 0, pues todo este término se nos vuelve 0 y nos quedaría solo ese término. Seno de pi medios es 1 y nos quedaría el número 2. Entonces, miren que nos dio que la velocidad final sería sobre gr es igual a raíz de 2, o sea, que la rapidez final será igual a raíz de 2gr. O sea que sí se reduce a lo que esperamos. O sea que esa expresión tan enredada, sí estamos obteniendo las cosas que son. Y pues eso nos está dando como tranquilidad. Ahora, para entender estas cosas, estas gráficas, estas funciones tan enredadas, pues uno realmente debería utilizar figuras. Entonces ahora lo que les voy a mostrar a ustedes precisamente son unas figuras que podemos obtener a partir de estas gráficas. Aquí tengo dos que les quiero mostrar. Esta es la primera. ¿Dónde es que está este análisis? Aquí. Entonces la voy a pegar acá. Y esta figura que les estoy mostrando aquí, esta figura es la dependencia. Bueno, voy a hacerla un poquito más chiquita. Esta figura es la dependencia o sea, la velocidad final, cuánto nos da en función del ángulo de recorrido y en función de la fricción. Si ustedes se dan cuenta aquí en esta parte, a ver, vamos a cambiar un poquito este color para poder rayar con algo que se note en lo oscuro. Entonces acá ustedes pueden ver que está la coloreada para diferentes fricciones y pues en el eje vertical tenemos esa velocidad final y en el eje horizontal tenemos el ángulo pues de recorrido final. Entonces, nuestra velocidad final aquí está normalizada por raíz de gr, ¿sí? Igual que hicimos antes. Eso quiere decir que la máxima velocidad que podemos obtener es 1. Entonces observen como cuando no tenemos fricción, la máxima velocidad para pi medios, que es aquí, pues este valor, esto es pi medios, pues precisamente la máxima velocidad que podemos obtener es 1. Entonces cuando no hay fricción, esa es nuestra curva de velocidad, una raíz cuadrada muy sencillita. Recordemos que eso nos daba que era simplemente velocidad final igual a raíz de 2gr cuando llegábamos allá, y cuando tenemos menos ángulo, pues entonces va creciendo de esta forma como una raíz cuadrada. Pero observen que a medida que ustedes empiezan a aumentar la fricción, esa velocidad final va disminuyendo. Entonces cuando yo tengo una fricción de 0.1 al deslizamiento, mi velocidad final es más pequeña. Cuando tengo una de 0.2 es más pequeña a pi medios, ¿no? Cuando llegue a la parte de abajo acá. Luego cuando yo aumento más la fricción a 0.4 es más pequeña, y observen que más o menos en 0.61,
que es precisamente lo que sale de poner esta condición de que esa velocidad sea real, y ahí sale de esa solución. Cuando tenemos eso, nuestra velocidad final vale cero, o sea, llega exactamente abajo y se queda quieto. Toda la energía que teníamos inicialmente, potencial gravitacional, se gastó en el trabajo de la fricción, ¿sí? Tenemos ahí ese gasto y se balancea y queda exactamente en cero. Y pues de resto, si seguimos aumentando la fricción, este es como el asterisco, este es como el límite. Si seguimos aumentando la fricción, pues lo que esto nos está demostrando es que llegamos a una velocidad cero antes de que se acabe el círculo. O sea, como por acá. O si aumentamos aún más la fricción, pues pasa como por acá. Y si aumentamos aún más la fricción, pues pasa como por acá. Evidentemente, ¿no? Y miren que aquí yo le puse un valor de fricción completamente arbitrario, grandísimo. Y esto me está diciendo que cuando recorrió un ángulo muy chiquito, pues inmediatamente se pierde toda esa energía en fricción, ¿sí? Y pues ahí ya toca pensar, es un fenómeno un poco más complejo, ¿no? Entonces nosotros, digamos, tendríamos que saber que este problema también limita los valores de fricción cinemática que uno pueda tener. Y pues eso es todo lo que implicaba el análisis de ese cuerpito que está cayendo en un círculo. Hay muchos trabajos que han, bueno, hay un trabajo que de hecho trabaja, precisamente resuelve este problema desde el 80. Y hay algunos trabajos que han extendido, por ejemplo, a cuando se incluye fricción estática, a cuando se utilizan otro tipo de formas que no sean, por ejemplo, círculos, sino que sean elipses. Y entonces cuando pasa eso, simplemente lo que uno tiene es que este factor, el de L, pues va a cambiar. La longitud de arco depende pues de la curva. Y pues hay diferentes extensiones de este mismo problema en muchas otras situaciones, pero el concepto es el mismo. Se puede hacer utilizando entonces la dinámica, solo las ecuaciones de Newton, o sea, estas fuerzas acá. También salen ecuaciones diferenciales que uno puede resolver muy parecido a lo que hicimos acá. Entonces se puede hacer por fuerzas o se puede hacer por energías de la forma en que lo mostramos acá. ¿Ok? Y esa referencia, ese articulito que, que encontré después de mucho buscar la justificación, digamos, de esta aproximación de la dinámica, que era la forma, yo lo estaba haciendo utilizando energías. Entonces, pues aquí se los voy a copiar. Esa referencia para que la vean y si quieren la pueden consultar. Se puede descargar sin ningún problema. Es de Franklin Lloyd y Paul Kimmel y ustedes pueden ver que es del 79, de hecho, del 79 y hay algunos trabajos posteriores también que estudian como el mismo problema. De hecho, una idea interesante de este trabajo en Dynamics of Circular Motion with Friction es que ellos lo hacen numéricamente. Entonces ellos lo que hacen es partir este problema, digamos el ángulo en diferentes pedacitos, ¿sí? Y entonces lo que se hace es que de las ecuaciones de Newton, de acá, uno tiene, específicamente de esta, uno tiene una ecuación diferencial para la velocidad, ¿sí? Uno tiene que, la voy a escribir aquí un poco enredado, mg coseno de teta, menos la fuerza de fricción, que es mu por la normal, que es mg seno de teta más m por v al cuadrado sobre el radio. Esto tiene que ser igual a la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces miren que es una ecuación diferencial en la velocidad. Entonces yo la puedo resolver más o menos parecido a lo que hicimos ahorita antes, haciendo unas jugaditas ahí con esta b cuadrado. O también yo lo que puedo hacer es resolverla numéricamente. Entonces eso fue lo que ellos hicieron. Empezaron a resolverla numéricamente partiendo de unas condiciones iniciales y después uno puede comparar cómo es esa solución de esa ecuación diferencial, que eso se puede hacer, digamos, bueno, hay paquetes para hacerlo bien, pero uno puede hacerlo, digamos, incluso en Excel, en una tabla, en una hoja de cálculo, no Excel, una hoja de cálculo cualquiera. Uno puede ir haciendo esa integral y en este artículo ustedes encuentran la comparación entre lo numérico y lo teórico que sacamos antes. Y de hecho eso va a ser un ejercicio que va a quedar también para ustedes en nuestra clase, hacer esta integración numérica y compararla con estas expresiones para que veamos que hay algunos problemas que incluso si no podemos resolver analíticamente, aquí estuvimos de buenas y lo pudimos hacer, pero si no podemos resolverlos analíticamente, sí los podemos resolver numéricamente. Y esto es supremamente útil porque entonces si yo les digo a ustedes que ahora el coeficiente de fricción depende de una forma compleja con la superficie, ustedes podrían resolverlo si tienen la solución numérica. Entonces vamos a extendernos hacia allá y con esto pues queda claro pues
Digamos que el problema tiene dos escalas, ¿no? Observen que la primera forma de resolverlo era muy sencilla, pero pues obviamente nos tenían que dar la velocidad final. Esta segunda forma de hacerlo, en donde queremos explícitamente ver el efecto de la fricción, pues es completamente diferente. Requiere, digamos, que uno haga un poquito más de álgebra, no es difícil ni nada de eso, pero pues sí es obviamente un poco más largo. Pero pues también asimismo es muy interesante y pone unas cotas físicas sobre el problema. Bueno, gracias por su atención, espero que hayan aguantado hasta acá. Hasta pronto.